pues un vídeo más con vosotros, en este caso para presentaros mi última adquisición, que es un soldador inverter con sistema inverter de 120 amperios que acabo de comprar. Es un Ewok IGBT soldador inverter. Pone aquí, como veis aquí, ponen las descripciones y vamos a abrirlo para ver la pinta que tiene. Aquí tenemos las instrucciones, el manual de instrucciones. Esto es un cepillo piqueta de estos que suelen traer en una pieza. Aquí lo veis, una parte de un cepillo de púas de acero y después con una parte, otro trozo de acero en la punta para golpear con él y quitar la escoria de nuestra soldadura. Y esto es lo que la parte del mango de la pantalla de soldar que te trae como complemento, que bueno, no la vamos a utilizar porque nosotros tenemos nuestra propia pantalla electrónica y por lo tanto no la vamos a usar, pero bueno es que lo traiga. Aquí tenemos los cables principales del equipo y tiene una parte muy buena este equipo, y es que los cables no están siempre fijos en el grupo de soldar, porque eso resulta muy incómodo, ¿eh? Entonces hay la posibilidad de poder trasladarlo. Este es el equipo. Hay la posibilidad de poder trasladarlo sin cables. Vamos a quitarle el plástico. Mirad qué cosa más bonita. Mirad qué cosa más bonita. Pequeñito, manejable, con su interruptor de on-off. Y este es el cable de alimentación. El único cable que trae, que está solidario al equipo, es el de alimentación. Los otros dos cables se pueden quitar en cualquier momento, donde vamos a conectar los dos polos de nuestro equipo de soldar. Esta es la parte de control. Aquí vamos a conectar el polo positivo, aquí el negativo. Tenemos dos LED, uno verde y uno amarillo, uno que nos indica temperatura y otro que nos indica tensión. Y luego aquí pues tenemos el potenciómetro de control para seleccionar la potencia deseada. Tope son 120, te marcan amperios, iría desde 20, que es el mínimo, hasta una intensidad máxima de 120 amperios. Como os decía, en el tema de los cables, luego te trae esta bandolera que es para colgarlo. El equipo es muy ligero, o sea, los que estamos acostumbrados a trabajar con los equipos de soldar tradicionales, lo primero que experimentas cuando pruebas un equipo inverter es la diferencia en el peso, es la diferencia tremenda en el peso del equipo. Los equipos de antes eran especialmente pesados y estos con esta tecnología son muy livianos. Bueno, pues vamos a sacar los cables para que veáis cómo va el tema de las conexiones que yo os decía. Veis que viene con las dos conexiones perfectamente preparadas, con bastante solidez, y aquí entraría, veis que tiene una muesca, entonces se trata de meter y girarlo un poquito. Se mete y se gira un poco hasta que queda bloqueado. Metemos también el negativo. Veis el ruido. Y esto ya está. En el otro extremo
en la parte del polo negativo tenemos nuestra pinza de masa, es una buena pinza, una pinza bastante sólida, la pinza que nos va a dar la masa, y este es la pinza porta electrodos. Vamos a sacarlo de aquí para que veáis el conjunto sin todos estos trastos. Y aquí solo nos quedaría la pantalla, que veis que trae una pantalla, la que yo os enseñaba antes, que con esta pieza que se monta aquí, se montaría así por dentro, se montaría por esta parte, el cristal aquí que viene suelto para montarlo también. Tendríamos, bueno, pues una pantallita de soldar ligera, bueno, que se puede utilizar si es algo así pequeño y no queremos utilizar la pantalla de cabeza, ¿vale? Entonces, de momento yo estoy muy contento con mi pantalla de cabeza y creo que será la que utilice siempre por defecto. Pero bueno, este es el equipo, ¿lo veis? Estoy pues contento como un niño con zapatos nuevos. Ya veremos el resultado que nos da y bueno, esperamos que aguante. A ver, ya sabemos que estos equipitos son para cositas sencillas. Si lo que pretendéis o vuestras necesidades pasan por soldar con cordones de soldadura muy largos, necesitáis ya un espesor de electrodo como mínimo de 3,25 o de 4 milímetros, entonces no necesitáis este equipo. Evidentemente necesitaréis un equipo más alto y tendríamos que irnos a 200 amperios, incluso más. Lo bueno que tiene este equipo es que las prestaciones que tiene y la relación calidad-precio, sobre todo esto último, la relación calidad-precio, es impresionante. Y os voy a decir porque lo compré ayer y me costó 79,90 euros. O sea, no llegó ni siquiera 80 euros, falta 10 céntimos para 80 euros, con lo cual el precio es muy atractivo, como podéis comprender. Bueno, pues este es mi equipo, quería enseñároslo. Es algo nuevo que no había hecho nunca, el hecho de abrir un paquete de herramientas y grabar un vídeo para hacerlo. Es algo que he visto, pero me parecía interesante para que lo conocieseis, y porque si algún día pues reniego de él y digo tenía que haberme comprado un equipo mejor y haberme gastado el dinero de una vez, bueno, pues entonces sabréis perfectamente por qué lo hice y qué fue lo que pasó. En este momento me acabo de decidir la relación calidad-precio, como os digo, me pareció muy interesante. ¿De acuerdo? Pues suerte con él y a disfrutarlo.